Buenos días, profesor. Mi nombre es Geraldine Arieta Macareno y yo vengo a hablar de cuál es el proceso histórico de reconocimiento internacional del Estado palestino. El reconocimiento internacional del Estado de Palestina ha sido el principal objetivo de la Organización para la Liberación de Palestina, desde que la Declaración de Independencia de Palestina proclamase el establecimiento del Estado del mismo el 15 de noviembre de 1988 en Argel, en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional Palestino en el exilio. La Declaración de Independencia fue rápidamente reconocida por una serie de países y para finales de dicho año, más de 80 países reconocían al Estado de Palestina como parte de un intento para resolver el actual conflicto israelí-palestino. Los acuerdos de Oslo, firmados entre Israel y la OLP en septiembre de 1993, establecieron la Autoridad Nacional Palestina como una especie de administración interina de autogobierno en los territorios palestinos. Israel no reconoce a Palestina como un Estado y mantiene el control militar de facto en todos sus territorios. A fecha de julio de 2019, 139 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y 2 Estados no miembros han reconocido al Estado de Palestina. Muchos de los países que no reconocen el Estado de Palestina sí lo reconocen. No obstante, la OLP, como representante del pueblo palestino, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que cambiaba el estatus de Palestina de entidad a Estado observador no miembro, tras una votación de 138 votos a favor y 9 en contra, con abstenciones. Una serie de países, entre los que se incluye Israel, no reconoce a Palestina, adoptando como postura la idea de que dicho Estado solo puede ser establecido mediante negociaciones directas entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Los principales obstáculos para un acuerdo definitivo son la delimitación de fronteras definitivas, la seguridad de ambos estados, el acceso al agua, el estatus de Jerusalén junto con el libre acceso a los lugares sagrados, la expansión de los asentamientos israelíes y Jerusalén, el derecho de retorno de los refugiados palestinos que fueron expulsados o huyeron de sus hogares durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Continuaré con el primer punto que nos dice si cuál es el proceso histórico del reconocimiento internacional del Estado palestino. Hablaré sobre la solicitud de ingreso como Estado miembro de la ONU en 2011. Tras 2 años de estancamiento en las negociaciones de paz con Israel, la Autoridad Nacional Palestina comenzó una campaña diplomática. Esto era para obtener el reconocimiento del Estado de Palestina con las fronteras anteriores de la Guerra de los 6 días y con Jerusalén, que sería su capital. El proceso que comenzó a finales del 2009, obtuvo una enorme repercusión entre el 23 de septiembre de 2011, cuando el presidente palestino, el Mahmoud Abbas, formalizó el nombre de la OLP, una solicitud de ingreso de Palestina como miembro de las Naciones Unidas. Esto constituiría un reconocimiento colectivo del Estado de Palestina que permitiría a su gobierno realizar reclamaciones legales contra otros estados en los tribunales internacionales. Buenas, doctor y compañeros. Les hablaré de la segunda pregunta. La Asamblea General de las Naciones Unidas cuenta con 193 Estados miembros. Adicionalmente de esto, ella puede otorgar el estatus de observador a una organización internacional, entidad o Estado no miembro, lo que le da derecho a la entidad a participar en el trabajo de ella, aunque con limitaciones. La Asamblea General puede determinar qué privilegios otorga con la condición de observador, como por ejemplo el derecho de hablar en sus propias reuniones,
2. Votar sobre asuntos de procedimiento. 3. Actuar como signatarios en los documentos de trabajo. 4. Y firmar resoluciones, pero no patrocinar resoluciones o votar sobre asuntos sustantivos. Un ejemplo sería en el acuerdo de paz entre Colombia y la FARC estuvo monitoreado por observadores internacionales. Buenas, queridos compañeros y docentes. Mi nombre es Silvia Juliana Guasmunive, estudiante de la Facultad de Derecho de segundo semestre. Hoy les estaré socializando la tercera pregunta, la cual dice así: ¿cuáles son las posibilidades diplomáticas que puede realizar Colombia como un Estado observador? Colombia ha venido reconociendo y estableciendo relaciones diplomáticas con nuevos estados. La gestión diplomática realizada durante estos años ha sido poco difundida. Colombia ha reconocido y establecido relaciones diplomáticas con un total de 22 nuevos estados surgidos en la región, así como un país va expandiendo su actitud diplomática y su influencia en el mundo, buscando nuevas alianzas internacionales, buscando nuevas estrategias desarrolladas, vínculos económicos, cooperación y culturales. Bueno, si es posible que Colombia sea un estado observador, analítico, ya que se puede decir que Colombia es un país participativo en las discusiones abiertas que forman parte de diferentes actividades. También hace parte del continente americano por tener leyes y prácticas dirigidas a la atención de migración internacional. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Lorian Paola Ramírez Sierra. Mi punto que me corresponde es el 4, que habla sobre: son respetadas estas atribuciones diplomáticas, incluida la inmunidad por parte del Estado de Israel. Desde hace muchos años, los palestinos buscan ser miembros reconocidos por la comunidad internacional. La Asamblea General de Naciones Unidas votó en 1947 la resolución 181 que provee la existencia de dos estados, uno palestino y otro israelí. En la Guerra de los 6 días de 1967, Israel invadió el occidente de Jordania, Gaza y el este de Jerusalén. Esto obligó al Consejo de Seguridad de la ONU a expandir la resolución 242, que sienta las bases para la solución legal del conflicto, exigido el retiro del ejército de Israel de los territorios ocupados arbitrariamente. Israel ignoró la resolución y anexó parte de Jerusalén. Desde esos días, la construcción de casas para los israelíes sobre suelos palestinos dificulta las negociaciones sobre el futuro de Palestina. Según el derecho internacional, un Estado debe reunir varios requisitos: una comunidad nacional, territorio y una institución que ejerza las funciones estatales. Efectivamente, no es claro si el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, esté en capacidad de asumir el poder estatal completamente. En Gaza rige la organización radical Hamas. Además, la política de ocupación israelí impide la administración efectiva de las autoridades palestinas. El Convenio de Vietnam sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 reconoce como parte del llamado Estatuto Diplomático normas aplicadas a las misiones y agentes diplomáticos extranjeros. Mi compañero Armando Torres y mi persona Angélica Daza vamos a responder la pregunta número 5, que dice: ¿es posible encontrar una solución diplomática al conflicto de israelíes y palestinos? Para la solución del conflicto entre israelíes y palestinos, los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos, que incluya a Hamas.
levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer el Estado de Israel, y se tendrían que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y retornos de refugiados. Sin embargo, desde 1948, años de la creación del Estado de Israel, muchas cosas han cambiado, en especial la configuración de los territorios en disputa tras las guerras entre árabes e israelíes. Para Israel esos son hechos consumados, para los palestinos no, ya que insisten en que las fronteras a negociar deberían ser aquellas que existían antes de la guerra de 1967. Además, mientras en el terreno bélico, las cosas son cada vez más incontrolables en la Franja de Gaza. Existe una especie de guerra silenciosa en Cisjordania con la continua construcción de asentamientos judíos, lo que reduce de hecho el territorio palestino en esas zonas autónomas. Pero quizás el tema más complicado por simbolismo es Jerusalén, la capital tanto para palestinos como para israelíes. Tanto para la Autoridad Nacional Palestina que gobierna Cisjordania, como el grupo de Hamas en Gaza. Reclaman la parte oriental como su capital, pese a que Israel la ocupó en 1967. Un pacto definitivo nunca será posible sin resolver este punto. Otros podrían negociarse con concesiones, pero Jerusalén no. Saludos compañeros, compañeras, profesor. Mi nombre es Armando Torres. Quiero hacerle un complemento a la compañera Angélica Daza acerca de la quinta pregunta sobre el conflicto palestino-israelí. Pues bien, en este caso hay que resaltar que si en los intentos de solución al conflicto israelí-palestino han sido infructuosas, es porque ninguno de estos dos pueblos han querido ceder nada. A nuestro sentir, como una posible salida a tal conflicto, es que ambos pueblos admitan que esas tierras son de todos ellos, no solo por tradición, sino también por cuestiones ideológicas. También se requiere que se reafirme el Estado palestino y que éste y el de Israel se reconozcan ante sí como tales. Por ejemplo, el llamado cuarteto debe trabajar más arduamente en este caso, que a la larga es un conflicto de intereses. Es como pasar una nueva página. Ese sería pues el único indicio, la única luz para este conflicto.